Hola, hola a todos. Mi nombre es Leandro Gómez Ferrante. Hoy vamos a empezar con el seminario de lo que es diabetes mellitus. Vamos a hacer un breve repaso de lo que ya han visto en años anteriores y después vamos a entrar en lo que son las complicaciones. Vamos a empezar con la definición de la diabetes mellitus, que describe un desorden metabólico de múltiples etiologías que se caracteriza por una hiperglucemia crónica, con disturbios en el metabolismo tanto de hidratos de carbono, pero también de proteínas y lípidos, que también tenemos que recordar eso, que están afectados al metabolismo de las tres cosas y que resulta por defectos de la secreción y o en la acción de la insulina. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología. La prevalencia en América Latina es de 9,2. Vamos a hablar un poco de lo que es la educación diabetológica, que es un derecho al que deberían acceder todos los pacientes que tienen esta patología, pero de un censo que se hizo, del conocimiento que tenían los pacientes diabéticos sobre la enfermedad, dio que entre un 50 y un 80%, altísimo porcentaje, desconocían el carácter crónico de la enfermedad, las porciones de alimentos, el autocontrol y el cuidado de los pies, entre las cosas más importantes que desconocían, ¿sí? Entonces, ¿qué es la educación en la diabetes? Que un poco lo hablamos con lo de la toma de decisiones, en el momento del diagnóstico, fármaco sí, fármaco no. Es esto, la educación en la diabetes es un proceso participativo en el que las necesidades del paciente y las necesidades del equipo de salud pueden converger para una correcta toma de decisiones, ¿sí? Desde qué vamos a hacer, cirugía sí, cirugía no. Yo no voy a dejar de comer esto porque me junto con mi familia los miércoles y los viernes, voy a seguir comiendo empanadas y entonces, bueno, tratar de educar para tomar entre los dos las decisiones correctas, pero que atiendan a ambas necesidades, ¿sí? Y es más probable que una persona que conozca cómo es la fisiopatología de la diabetes, que conozca qué aporta cada una de estas cosas, una media luna, una banana, tome decisiones correctas a favor de su salud que una persona que no lo conoce, ¿sí? Esto es a quién educar, y bueno, y es un poco lo que estábamos hablando. A la población en general, esto debería estar incluso instaurado en los colegios, de esto de lo que son los alimentos, las calidades. Todos los profesionales que asisten a los pacientes con diabetes, no solo el médico, y no solo el médico de atención primaria, médicos especialistas, enfermeras, nutricionistas, psicólogos, podólogos, trabajador social, todo profesional que atienda al paciente con diabetes lo tiene que educar. Quizás no todos en los mismos aspectos, porque la educación diabetológica tiene un montón de aristas, pero cada uno tiene que ir aportando su granito de arena en la educación del paciente con diabetes. ¿Cómo educar? Tenemos esta educación adentro del consultorio, estas microacciones, pero bueno, hay que diseñar un programa, esto tiene que ser más macro, de educación diabetológica, hay que contar con recursos humanos, físicos y después, como todo programa que se instala, hay que ir evaluando cómo son los resultados para ir corrigiendo las acciones. Estas son las acciones a implementar al menos una vez al año en los pacientes que tienen diabetes. Y tenemos sobre el estilo de vida, que es lo que venimos hablando, así seguimos en la misma línea, buscar las barreras que impiden el apego al tratamiento, la adecuación de la alimentación y la actividad física, reducir el tiempo dedicado al sedentarismo, acciones sobre la salud mental porque van a interferir sobre el tratamiento y la búsqueda intencionada de la depresión, de la ansiedad, de los trastornos de conducta alimentaria. Hay que identificar la etapa de motivación y los estados de duelo. Las acciones educativas, evitar las hipoglucemias, reconocer al paciente, el reconocimiento por el paciente de los objetivos terapéuticos, que no sean solo de la gente de salud, sino que sean también del paciente. Y en cuanto a las acciones médicas, tenemos la revisión de la boca y de los pies al menos una vez al año, la revisión de los resultados de los exámenes de laboratorio, glucemia, hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, el índice de albúmina creatinina para detectar o tamizar el daño renal precoz. Eso va a depender
de la evolución y del grado de control del paciente. Puede ser cada 3 o 6 meses, recomendablemente. Revisión del tratamiento de los hipoglucemiantes, hipolipemiantes, antihipertensivos, si necesita antiagregantes o no, etc. Y la suspensión del tabaco en aquellos que tienen tabaquismo. Dijimos que uno de los objetivos es evitar las hipoglucemias, entonces va a haber pacientes que necesiten realizar automonitoreos. Acá tienen una tabla de doble entrada en la que ven el tipo de paciente y el tipo de tratamiento. Los que tienen solo hipoglucemiantes orales y están en una situación estable es opcional. En los que tienen hipoglucemiantes orales y están en una situación especial, ¿qué situación especial tenemos? Cambio en el tratamiento farmacológico, alguna infección intercurrente, algún cambio en el hábito o en la dieta o alguna enfermedad, ¿sí? Claro, circunstancias especiales, ahí le podemos recomendar. Si tienen insulina basal y un hipoglucemiante oral y tienen una de estas situaciones especiales, ahí ya es mandatorio, es necesario automonitorear. Pero en los que tienen una insulina basal, como dijo Joaquín hace un rato, una insulina glargina a la noche, que es bastante estable, tiene muchas horas de duración del efecto, ahí puede ser recomendado, pero no es mandatorio, ¿sí? Si está estable. Y bueno, los que están en tratamiento exclusivamente con insulina, ya es necesario, ya sea una situación de estabilidad o no, realizar automonitoreos. Microvasculares y macrovasculares es la gran clasificación. Dentro de las microvasculares tienen la nefropatía, la retinopatía, la neuropatía. Y en las macrovasculares, la enfermedad vascular cerebral, la enfermedad coronaria y la arteriopatía periférica. La prevención de las complicaciones es con lo mismo que ya vinimos hablando anteriormente, es el que esté dentro de los objetivos que esperamos para estos pacientes de hemoglobina glicosilada, de control de lípidos, de tensión arterial y de peso. Lo que vamos a empezar nombrando las microvasculares, la nefropatía, la diabetes es la principal causa de insuficiencia renal terminal, la microalbuminuria es un marcador precoz de daño renal y por eso la pedimos al menos una vez al año para la pesquisa. En las estadios iniciales basta con intentar un adecuado control de la diabetes, dieta hiposódica y normoproteica. No le tenemos que restringir las proteínas a los que tienen un estadio inicial, ¿sí? Con una dieta normoproteica estaría bien. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, pueden retardar el daño renal. Hay algunos estudios que intentaron demostrar a ver si juntos eran mejor que uno por separado. Con indicar uno de los dos ya habría una acción nefroprotectora. ¿Qué es lo importante? ¿Se acuerdan que dijimos que el fármaco de primera elección como hipoglucemiante oral era la metformina cuando el nivel de la función del filtrado glomerular cae por debajo de 30? Deberíamos replantearnos el tratamiento con metformina por el riesgo de acidosis metabólica y habría que... La realidad es que muchos la siguen usando y Claro, hay un debate porque uno encuentra pacientes con daño renal severo en metformina, que nadie se las sacó, no les ha pasado nada. Entonces uno dice, no, hay que retirarlo, pero la verdad que reemplazar la metformina es complicado, es una droga Sí. muy atractiva, muy barata, muy conocida. Y no es lo mismo el que tenía un filtrado glomerular de 80, al otro año 60, al otro año 30, que el que viene con una función renal deteriorada, pero estable en su deterioro. Entonces, también tiene que ver con eso, con la curva, con otros parámetros. De las complicaciones microvasculares dijimos nefropatía, la retinopatía, que es la principal causa de ceguera adquirida. El fondo de ojo debe realizarse al momento del diagnóstico al menos una vez al año en los pacientes sin síntomas, quizás haya que hacerlos más seguido en pacientes seleccionados, y hay que tener un control especial en las mujeres diabéticas que cursan un embarazo, ya sea una diabetes gestacional o una diabetes previa, porque puede acelerar la progresión de la retinopatía diabética.
Vamos a lo que es la neuropatía. Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento mañana en el laboratorio, que vamos a trabajar más sobre lo que es el pie diabético. Pero sepan que hay distintos tipos de neuropatía. Tenemos la polineuropatía periférica, que es la más característica, la de guantes y media, guantes y calcetines, según la literatura española, que puede cursar con anestesia, con parestesias, incluso hasta con dolor o con una sensibilidad afectada. Después tenemos la neuropatía periférica aislada, que suele afectar a nervios aislados y se suele, digamos, autolimitar. En el término de 6, 12 semanas puede ser, afecta a los nervios craneales, puede ser una parálisis facial, puede afectar el nervio femoral, a menudo afectado, pero se resuelven. La neuropatía periférica dolorosa, que es esta que aumenta el dolor a la noche, que está mucho de los screening que ustedes les hacen con preguntitas, tiene que ver con esta, que no es tan rara. Y la neuropatía autonómica, que es por ahí un poquito más infrecuente, que tiene que ver también con la afectación digestiva fundamentalmente, pero puede incluir a otros sectores autonómicos. De la enfermedad vascular, tenemos la enfermedad cardiovascular y la enfermedad vascular periférica. En lo que es de enfermedad vascular periférica también lo vamos a ver con mayor detenimiento mañana. Y en lo que es la enfermedad vascular cardiovascular, hay que evaluar el riesgo cardiovascular global, evaluar el uso de antiplaquetarios si es que es necesario, eh, realizar después la pesquisa de enfermedad vascular periférica, coronaria y carotidia. Hay que hacer un control estricto de las comorbilidades. Y bueno, en el caso del dolor cardiovascular, si estamos sospechando algo más cardíaco, tener en cuenta que en estos pacientes no tenemos que esperar el dolor típico ese de la pata elefante que se le va al hombro o al cuello, porque en esto de la polineuropatía autonómica también puede modificar la percepción del dolor. Y para terminar, de pie diabético, hoy solo vamos a decir esto, que es una complicación que afecta a lo micro y a lo macrovascular, que está indicado realizar el examen de pie al menos una vez al año en los pacientes asintomáticos y de bajo riesgo, y en los pacientes de mayor riesgo el examen debe ser en todas las consultas. Esto es un tema, digamos, muy complejo y aparte, digamos que, bueno, mañana creo que lo vamos a Dicen trabajar que bastante mejor.